así lo determinan en algunas literaturas. Entonces hay presente daño estructural. Su función nunca vuelve a la normalidad. Eh, Hay una enfermedad, es una enfermedad progresiva, clínicamente va a debutar tardíamente, la EPOC en toda la guía, generalmente más allá de los 40 años. Los corticoides inhalatorios se utilizan tardíamente, no es como en el asma que desde el inicio usamos, pero en la EPOC se utiliza en situaciones de gravedad de exacerbación, pero no al inicio. Siguiente, por favor. La definición está acá también mencionado. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una afección pulmonar caracterizada por síntomas respiratorios persistentes, tos y disnea básicamente, como hemos mencionado. Limitación del flujo aéreo, siempre este índice de Tifenon, ¿no? Está a menos de 70, eso está en todas las literaturas. Es básicamente volumen expiratorio forzado en el primer segundo sobre capacidad vital forzada desde menos de 70, que es causada pues por una combinación, ¿no?, de obstrucción de las vías respiratorias del parénquima pulmonar. Nosotros vamos a ver algunos términos cuando hablamos de POC. La bronquitis crónica es el fenotipo bronquítico, ¿no? La bronquitis crónica también tenemos que definirlo, es una tos productiva durante al menos 3 meses en el periodo de 2 años, ¿no? O sea, usted debe tener una enfermedad de 2 años con periodos de 1 a 2 exacerbaciones, ¿no? Esto es una bronquitis crónica, ¿no? Tos productiva durante al menos 3 meses en 2 años, ¿no? Eso es la bronquitis crónica, el enfisema, dilatación permanente de los espacios aéreos pulmonares, ¿no? Avanzamos. Entonces hay dos fenotipos en EPOC, enfisematoso y bronquítico. En cuanto a la etiología nosotros vamos a ver eh, factores exógenos, como es el consumo de tabaco. Fumar es el principal factor de riesgo de EPOC, pero quienes dejaron de fumar más de 10 años no tienen mayor riesgo, ¿no? Pero sí el tabaquismo pasivo sí tiene riesgo. Entonces, el hecho de fumar sí te da factor de riesgo, pero la literatura dice que los que fueron más allá de 10 años también no hay mayor riesgo, ¿no? Obviamente el fumador activo y el pasivo sí tienen riesgo. Exposición a la contaminación del aire a polvos finos, ¿no? Es otro factor exógeno, ¿no? Primero el tabaco y luego la exposición pues, a contaminantes, polvos no orgánicos, ¿no? Como la bronquitis industrial en los mineros del carbón, polvo orgánico, incidencia de EPOC en áreas donde se queman regularmente combustibles de biomasas, por ejemplo, madera, estiércol, ¿no? Entonces, para la etiología del EPOC existen factores exógenos, como es el tabaco, exposición a contaminantes del aire o polvos finos, biomasas, por ejemplo, ¿no? También en EPOC tenemos factores endógenos. La siguiente, por favor, factores endógenos. La siguiente, factores endógenos, ¿no? Esos factores endógenos se da, por ejemplo, anomalías del crecimiento y desarrollo pulmonar, infecciones pulmonares recurrentes, la tuberculosis, el nacimiento prematuro. Está demostrado el parto pretérmino, bajo peso al nacer, ¿no? Mm, Prematuros, ¿no? Tienen un factor de riesgo para hacer EPOC en años más tarde. También infecciones recurrentes, muchas infecciones sucesivas, puede producir una inflamación normal y llevarte al EPOC. La tuberculosis da muchas secuelas. Usted da tratamiento y no termina ahí el problema del paciente. Pueden desarrollar bronquiectasias, pueden desarrollar enfermedad bronquial, a veces con patrón de asma y generalmente con patrón de EPOC. Entonces, la mayoría de los pacientes que han tenido tuberculosis pulmonar finalmente hacen un cuadro obstructivo compatible con EPOC. También
Dentro de los factores endógenos se habla de deficiencia de alfa-1 antitripsina. Hay bastante hiperactividad bronquial de las vías respiratorias. Hay síndrome de deficiencia de anticuerpos, ¿no? Discinesias ciliares primarias, el síndrome de Cartagener, por ejemplo. Todos ellos son factores endógenos. Y el fenotipo enfisematoso tiene deficiencia de alfa-1 antitripsina. Entonces, en EPOC siempre les van a preguntar los dos fenotipos, tipo bronquítico y tipo enfisematoso. Eh, Vamos a ir a la etiología en este cuadrito que describe EPOC, ¿no? Factores de riesgo. Entonces, EPOC determinada genéticamente, tenemos a la deficiencia de alfa-1 antitripsina, ¿no? EPOC debido a ese desarrollo anormal del pulmón, hemos dicho bajo peso al nacer, prematuros, ¿no? O alguna situación de nacimiento que ha estado con alguna cuestión de problema respiratorio en una unidad de cuidados intensivos neonatológicos. Todos esos factores pueden condicionar a la larga que nuestro paciente haga EPOC en años más tarde. EPOC por causas medioambientales. Muy importante ver eso, el tabaco y exposición por biomasas. Hay una literatura que describe que la EPOC por biomasas es una literatura nacional que hizo un grupo de un connotado médico de talla internacional que es el doctor Achinelli, es médico neumólogo ya jubilado de Cayetano, hizo un trabajo a nivel nacional, encontró que la exposición 10 años seguidos, ¿no? 10 años seguidos y la exposición de 200 horas ya te define eh, como EPOC, o sea, te lleva a aparecer el EPOC. Encontró además que estos pacientes que se exponían a leña mascaban coca, la gravedad era mayor. Ahora, exposición a biomasas, más coca, más la cal, la lipta que le llaman, la situación era más grave. Eso describe, ¿no? En su trabajo de investigación el doctor Machinelli y su grupo, ¿no? Investigadores de Cayetano. También dentro de otros EPOC debido a infecciones, hemos dicho, infecciones desde la infancia, repetitivas, puede llevar la EPOC. La tuberculosis, hemos dicho que lleva la EPOC. Es importante, chicos, cuando ven pacientes con VIH, personas viviendo, PB se le llamamos nosotros, o se le dice por cuestión de cuidar su privacidad del paciente, personas viviendo con el virus del VIH-Sida, ¿no? PBS. Entonces, estos PBS también hacen EPOC, mucho cuidado. Ellos van a tener disnea, se comportan con cuadros de obstrucción, hacen EPOC. También hay un fenotipo asma EPOC. Bueno, podemos tener asma desde niño y en el tiempo ya nos hacemos, ya nos revierte, entonces se convierte en EPOC. También hay EPOC por causas conocidas, ¿no? Vamos a la fisiopatología. Siguiente diapositiva. Entonces, acá en la fisiopatología vamos a ver ah, la parte inflamatoria que tiene acá, ¿no? Es el resultado de una exposición significativa, pues, a estímulos nocivos, un mayor estrés oxidativo, debido más comúnmente, pues, al humo de cigarrillo, así como una liberación de especies reactivas de exógenos por parte de las células inflamatorias. Entonces, hay todo un sistema de inflamación que a la larga va a generar hiperplasia del músculo liso de las vías respiratorias, ¿no? Pequeñas y de la vasculatura pulmonar, debido principalmente a la vasoconstricción de la hipoxia. Se puede generar a lo largo una hipertensión pulmonar y cor pulmonar, ¿no? Entonces va a partir de un proceso inflamatorio, finalmente con remodelación de los bronquios, que te va a llevar pues a finalmente en estado avanzado, en época, va a llegar a una hipertensión pulmonar y cor pulmonar, ¿no? La siguiente, por favor. También en la fisiopatología, aparte, ¿no? de la inflamación crónica que hemos mencionado, se produce hiperplasia del músculo liso de las vías respiratorias, eh,
también se va a llevar a la destrucción del tejido. Hay una inflamación broncopulmonar, y va complicándose nuestro paciente. Siguiente, por favor. La siguiente, luego vemos los síntomas de EPOC que también describe Gold. Y estos síntomas, en síntomas, por favor, síntomas de EPOC, diapositiva síntomas, indicadores clínicos que hacen sospechar del diagnóstico de EPOC. Siempre todo se ve en un contexto, ¿ya? Tiene que haber tres aspectos para pensar en EPOC. Uno, que el paciente tenga alguna exposición. Dos, la edad del paciente. Dos, el cuadro clínico de síndrome bronquial. El síndrome bronquial, como ustedes saben, es tos productiva, o básicamente tos, disnea, y cuando usted examina a su paciente tiene sibilantes, subcrepitantes, sibilantes. Ese es un síndrome bronquial. A ese síndrome bronquial, usted ve que ese paciente tiene más de 40 años o más. Aparte, ese paciente tiene un factor de riesgo, es carpintero, minero, fumador, se expone a biomasas, algún factor de riesgo, entonces usted piensa en EPOC, ¿ya? Entonces, los síntomas de EPOC son disnea, sibilantes, tos crónica, expectoración, historia de factor de riesgo, como hemos dicho, y la edad. Siguiente, por favor. Pueden haber otros síntomas, ¿no? Por ejemplo, los dolores torácicos pueden deberse pues, a una cardiopatía isquémica concomitante, puede producirse hemoptisis durante una infección respiratoria. Los bronquios también al inflamarse pueden producir hemoptisis, pero nunca severos, siempre son leves, ¿no? La EPOC también puede hacer que estos pacientes tengan anorexia, pérdida ponderal, ¿no? Puede haber debilidad muscular, ¿no? Siguiente, por favor, diagnóstico. Se debe considerar el diagnóstico de EPOC en cualquier paciente que tenga pues este cuadro clínico, ¿no? De tos, disnea, ¿no? Factor de riesgo y la edad. Y si usted le hace una espirometría, va a mostrarse pues un índice de Tifenón, que es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo sobre la capacidad vital forzada post broncodilatación, va a seguir en menos 0,7 para establecer el diagnóstico de EPOC. Entonces, ¿cómo hacemos diagnóstico de EPOC? Eh, esta triada: síndrome bronquial, mm, edad del paciente, factor de riesgo. A ese paciente le pides su espirometría, y en la espirometría con broncodilatador, sin broncodilatador y con broncodilatador. Después de uso de broncodilatador, este pacientito va a seguir con un valor menos de 0,7, ¿no? Ese es un EPOC. Ya. La siguiente, por favor. El diagnóstico de EPOC. Hemos ya mencionado la espirometría, ¿no? Acá tenemos en este cuadrito eh, una espirometría, ¿no? Tiene la curva volumen-tiempo y también volumen-tiempo, ¿no? Eh, Hay que ver siempre los valores de BEF y de la FBC. Volumen expiratorio forzado en el primer segundo sobre capacidad vital forzada. Después del uso de broncolector, si sigue menos de 0,7, es un patrón obstructivo, ¿no? Avanza, por favor. Perdón. Ya. Entonces, la espirometría sigue siendo un diagnóstico de EPOC. Avanzamos, por favor. Es lo que ya hemos mencionado. Cuando usted tiene ya un patrón obstructivo, ¿no? Como se ve en este gráfico, el paciente tiene un índice de Tifenón, capacidad a volumen expiratorio forzado en el primer segundo sobre capacidad vital forzada menos 0,7, y es un patrón obstructivo. Postbroncolatación se mantiene menos 0,7, ese es un EPOC.
Ahora vas a ver su gravedad del EPOC. La gravedad del EPOC se ve con el BEF, con el volumen expiratorio forzado. Usted ya tiene ese índice menos de 0,7, pero quiere ver su severidad. GOL 1 corresponde a un volumen expiratorio forzado mayor o igual de 80. GOL 2 es una severidad moderada que está entre valores de 50 y menos de 80, el BEF. GOL 3, patrón obstructivo, ¿no? Menos de 0,7 como hemos dicho, pero el BEF, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo está a menos de 50, mayor o igual de 30. O sea, entre 30 y 50 es severo. Menor de 30 es muy severo, muy severo. ¿Ya? Entonces, ¿se puede hablar de severidad teniendo en cuenta la espirometría en EPOC? Sí, no tienes que tener un patrón obstructivo. Índice de Tiffany menos de 0,7 y vas a ver la severidad con el valor de BF en la espirometría. Y vas a catalogarlo en leve, moderado, severo y muy severo, ¿no? Siguiente, por favor. Cuando se habla de EPOC también se habla pues de la magnitud de los síntomas del paciente, ¿no? La magnitud de los síntomas del paciente. Para ello hay varias escalas que se maneja en EPOC. El más utilizado y está ya en las guías de manejo, esta magnitud de los síntomas del paciente se mide con el cuestionario de la MRC, ¿no? Esa es la escala de disnea, ¿no? La escala de disnea modificado de la MRC. Esta escala de disnea ustedes deben saber, una disnea significativa cuando es mayor de 2. Cero disnea, no, no hay disnea, cero, ¿no? Después va apareciendo 1, 2, 3, 4, ¿no? Por ejemplo, el 4, la disnea impide al paciente salir de casa o aparece con actividades como vestirse o desvestirse. O sea, la disnea en escala MRC 4 es cuando el paciente ya se cansa hasta hacer cosas muy, muy pequeñas como vestirse, ¿no? Entonces, mm, cuando usted va a ver severidad del EPOC también con el valor de Disney, ¿no? Por ejemplo, si usted tiene cero, ausencia de Disney, excepto al realizar ejercicio. Todo el mundo cuando hace ejercicio, juega un fútbol, se cansa, es normal, ¿no? Ahora, uno, por ejemplo, Disney al andar deprisa o al subir una cuesta un poco prolongada. Entonces, la idea es que hay que ver cosas inusuales en el paciente. ¿Ya? Entonces, no se olviden la escala de Disney MRC de 0 a 4. Después tenemos una escala de calidad de vida, la escala, ¿no? El índice CAT, una escala de CAT, ¿no? Esa es escala de calidad de vida, que está también acá con sus variables y su puntuación. Avanza, por favor. Otro importante, mira, en EPOC, la escala de Disney debe saber, la escala de calidad de vida CAT, y también debes saber tu recuento de eosinófilos en la sangre. El recuento de eosinófilos en sangre actualmente es importante para definir el uso de corticoide en los pacientes con EPOC. Siguiente, por favor. El diagnóstico, bueno, ya hemos dicho que hay pruebas que se debe pedir a este paciente cuando usted sospecha que es un cuadro de EPOC de tipo enfisematoso. Puedes usar alfa-1 antitripsina. Siempre a los pacientes con cuadro respiratorio crónico hay que pedir radiografía de tórax, tomografía de tórax, hay que hacer la espirometría. Aparte de la espirometría, hay que pedir volúmenes pulmonares y difusión pulmonar, ¿ya? Difusión pulmonar. Entonces es importante ver con estos exámenes de volumen pulmonar y DELCO, evidenciar el atrapamiento aéreo incrementado, incremento del volumen de reserva y también de la capacidad pulmonar total. En la EPOC, la capacidad pulmonar total estará elevado. La capacidad pulmonar total solo se ve con un pletismógrafo que ve volúmenes. La difusión pulmonar, como su nombre dice, va a ver la difusión, el intercambio, ¿no? Gaseoso. Eh, la espirometría solo da la capacidad vital forzada, no da capacidad pulmonar total. La pletismografía da capacidad pulmonar total. La difusión pulmonar hace unos cálculos para acá, ¿no?
de acuerdo a los valores que tiene, para más o menos decir cuánto es la capacidad pulmonar. Pero la capacidad pulmonar total, finalmente se ve una cavidad cerrada que se hace por pletismografía, eso sí es seguro, ¿no? Entre los exámenes auxiliares también tienes que pedir gasometría arterial, ¿no? Gasometría arterial y algunos biomarcadores. Un biomarcador, proteína C reactiva, procalcitonina. Cuando hay exacerbaciones de POC, no siempre son infecciosos y no siempre tienes que dar antibióticos. Por eso, algunas guías recomiendan pedir algunos biomarcadores. PCR más de 40, entonces podrías dar antibióticos. No a todos, porque algunas exacerbaciones también son virales y no necesariamente bacterianas, pero yo veo que muchos colegas, inclusive neumólogos, a todos les dan levofloxacino, moxifloxacino, cuando no es necesario. Entonces, por eso las guías inclusive recomiendan biomarcadores, ¿no? También hay que dosar pues eosinofilia, ¿no? Si el tratamiento va a cambiar, si hay eosinofilia, el paciente con EPOC se beneficia de corticoide, triple terapia generalmente, ¿no? Beta agonista de acción prolongada, antimuscarino de acción prolongada y un glucocorticoide. Siguiente, por favor. Eh, los fenotipos clásicos es el famoso soplador rosado y el soplador azul. Entonces, estos siempre les van a preguntar, siempre deben tener algunas características del paciente soplador rosado, ¿no? El tipo A, y después el soplador azul, ¿no? El B. Entonces, el soplador rosado, ustedes saben su característica, es un paciente alto, delgado, ¿no? Con un tórax en tonel. Entonces, estos pacientes van a tener una obstrucción severa de las vías en la espirometría. En los exámenes de imágenes, placa de tórax, tomografía, van a tener enfisema. Y son pacientes que tienen caquexia y pérdida muscular. Inicio tardío de la insuficiencia cardíaca respiratoria. O sea, sí, también llegan a hacer hipertensión pulmonar y a hacer cor pulmonar, pero en forma tardía. Buena perfusión con gasometría casi normal, pero bueno al inicio y finalmente también se van a alterar. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, siguiente. Ese es el paciente fenotipo suplador rosado, ¿no? Tórax en tonel, su espirometría con bastante obstrucción, delgados, ¿no? Altos. Eh, Generalmente estos pacientes está asociado pues a la deficiencia de alfa-1 antitripsina, ¿no? También hacen cor pulmonar, pero en fases más tardías. Siguiente, por favor. Luego tenemos hay subtipos de enfisema para que ustedes puedan ver acá, que ya que hemos tocado el soplador rosado, un enfisematoso, hay varios subtipos de enfisema, ¿no? Tenemos el enfisema centrolebular, se observa ese enfisema en los fumadores. Hay enfisema panlobular y otros tipos, ¿no? Enfisema cicatrizal, enfisema buloso gigante, enfisema relacionado con la edad, que también podría interesar saber, ¿no? Ah, ¿Dónde estamos? Bueno, era una diapositiva anterior donde estaban los tipos de enfisema, pero no se preocupe, ya lo hemos mencionado. Entonces, hemos visto ahí cómo es el pulmón histológicamente cuando hay enfisema pulmonar centroalveolar. Avanza la siguiente. Luego tenemos al soplador azul, ¿no? El soplador azul tiene una disnea relativamente leve, sensación de mareo, siempre tiene cianosis central, en reposo y con pequeños esfuerzos, labios y mucosas y puntos de los dedos azulados, por eso soplador azul. Gran volumen de esputa expectoran, demasiada diferencia del otro fenotipo. Su obstrucción en la espirometría es moderada, no es tan severa como los de los pacientes enfisematosos. El soplador azul tiene mucha flema, es cianótico, ¿no? Tiene mareos y hay una obstrucción moderada de las vías aéreas. Entonces seguimos con el
soplador azul, ¿no? El enfisema no está detectado por tomografía computarizada, a menudo es obeso, ¿no? Hace cor pulmonar con insuficiencia cardíaca derecha, edema maleolar, mayor presión venosa yugular, hepatomegalia, o sea, propio de un cor pulmonar. Hacen una insuficiencia respiratoria, hipoxia e hipercapnia, hipoxemia nocturna durante el sueño y hacen poliglobulia. Entonces, el soplador azul es un paciente obeso, azulado, no padece cianosis. En la tomografía se ve con una remodelación, placa sucia. Algunos le dicen fibrosis, los que no tienen experiencia. Entonces, hay remodelaciones, la placa es sucia, como dice la literatura. Fácilmente hacen insuficiencia respiratoria, hipoxia con hipercapnia, hacen cor pulmonar. Esa es la característica del EPOC eh, fenotipo B azulado, ¿no? O bronquítico también, ¿no? Siguiente, por favor. Ahí está del fenotipo bronquítico la foto. Siguiente. Siguiente diapositiva. Bueno, acá está la radiografía ya. Lo que me llama, básicamente hemos mencionado. Siguiente, por favor. Hasta la placa. Ese, por ejemplo, es una placa sucia, ¿no? Con remodelación bronquial. Mucha gente puede decir que es fibrosis. Cuando usted no ve, al examen no escucha crepitantes tipo velcro y no tiene acropaquias, pero si ves una placa así, ten cuidado en decir si es fibrosis. Muchos pacientes llegan llorando al consultorio, tengo fibrosis y no es, ¿no? Entonces, remodelación bronquial, placa sucia, propio de eh, de los pacientes con EPOC bronquítico. En cambio, el paciente con EPOC enfisematoso va a tener todo el famoso tórax centonel, se ve negro, ¿no? Con aplanamiento de los semidiafragmas y es más horizontal los espacios intercostales. Ese es un tórax centonel. Avanza, por favor. Siguiente. Hasta el ejemplo, por ejemplo. Ya, hasta ahí, perfecto. Si ustedes ven ahí una placa, mira, con lo que les mencionaba, esta es una placa de un paciente con enfisema. Mira los espacios intercostales. Los arcos costales están prácticamente en paralelo y no es así, ¿no? Y también de alguna manera se aplanan los hemidiafragmas. Y si ves en la radiografía lateral, es negro en tonel, ¿no? Siguiente, por favor. Mira, fenotipos de EPOC, podemos ver fenotipos de EPOC, hasta la posibilidad de fenotipos de EPOC. La siguiente diapositiva, fenotipos de EPOC. Hay un cuadrito de fenotipos de EPOC, o ya te pasaste ya, ¿no? Fenotipos de EPOC, avanza por favor. Hay un cuadrito. Antes de eso, no sé en qué diapositiva estás. No, es esto. Sí, 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 doctor, está bien. Creo que no estoy viendo. Ahí está, amigo. Todos estamos en ese cuadrito. Entonces, los fenotipos según la guía GOLD están en A, B y E, para el cual, ¿no? Usted le ha hecho ya pues una espirometría. Con una espirometría usted tiene un cuadro clínico de EPOC, factor de riesgo, hemos dicho, síndrome bronquial, edad. Entonces usted tiene que comprobar con una espirometría, ¿no? Y en la espirometría va a haber pues patrón obstructivo, ¿no es cierto? Un patrón obstructivo, ¿no? Y el paciente va a tener pues los signos y síntomas, ¿no? Entonces usted le hace una espirometría, ¿no? Postbronquilatador. Entonces el índice de tífeno, que es volumen expiratorio forzado en el primer segundo sobre capacidad vital forzada, se mantiene en menos de 0,5. Y hemos mencionado ya la gravedad, ¿no? Gol 1, Gol 2, Gol 3, Gol 4, como está en ese gráfico, y qué factores tiene, qué variables para
para catalogarlo en A, en B. Se supone que la A es la enfermedad más severa, que tiene 0 o una ¿no? exacerbación, ¿no? Ninguna hospitalización, ¿no? Y su escala de Disney es de 0 a 1 y su índice CAT menos de 10. Ese es un A. Pero, por ejemplo, una E. Una E tiene más de 2 exacerbaciones, ¿no? Moderada, dice, ¿no? O también mayor de una hospitalización. Entonces, ahora como que ha cambiado esto, han sido más estrictos para definir este A, B, E, y ya no pide que sean 2 exacerbaciones, sino basta uno. Eso está en la guía actual que se publicó hace poco, bueno, hace 2 o 3 meses creo. Eso nomás ha cambiado, pero siguen los mismos fenotipos A, B, E. ¿Ya? Entonces seguimos. La guía que es de España, del 2017, te pone un paciente con mayor de 35 años, guía Gold, 40 años, pero en su última guía ya está mencionando 40 años, pero desde el 17 le ponía 35 años, el factor de riesgo, que en esta oportunidad en España hay más tabaquismo, y los síntomas del síndrome bronquial, ¿no? Entonces ves acá edad, síntomas y factor de riesgo. Ellos decían mayor o igual de 10 paquetes años, ¿no? Eso te hace sospechar en EPOC, le haces una espirometría o prueba de broncohilatador y si el índice de tifenón sigue siendo menos de 7, estás frente a un EPOC, ¿no? Si no estás en ese contexto, ya diagnóstico diferencial. Siguiente, por favor. Esa guía GES sigue mejorando. El año 2022 saca una forma de evaluar, ¿no? Entonces ellos clasifican en bajo riesgo y alto riesgo, ¿no? Eso, tipifican así, estratifican así por riesgo, ¿no? EPOC. Entonces, bajo riesgo, por ejemplo, es que en su espirometría su BEF sea mayor de 50 y que su escala de Disney MRC sea de 0 a 1 y que las extracciones al año sea 0 o 1, pero sin ingreso hospitalario. Si un paciente ya se hospitalizó por EPOC, ya es un alto riesgo. No tiene que haber ni una hospitalización y 1 a 0 exacerbaciones, ¿ya? Entonces, alto riesgo, según alto riesgo según la guía GES, su espirometría menor de 50, su escala de Disney está entre 2 y 4 y tenga 2 o más exacerbaciones y un ingreso, ¿no? Hospitalario. O sea, la gravedad de un EPOC te va a dar sus exacerbaciones y su ingreso hospitalario. Si ya ingresó, vas una vez, se hospitalizó el 2025 o este año se hospitalizó basta una vez, ese paciente ya es de alto riesgo, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, este es un cuadrito para ver pues manejo y tratamiento de la EPOC, así de sencillo. Usted tiene un cuadro clínico, su triada, como hemos dicho, factor de riesgo, edad, ¿no? Y síntomas bronquiales, su espirometría confirmada, y ya estás frente a un diagnóstico de EPOC. Entonces, de acuerdo a tus variables, vas a, según la guía GOLD, tipificar en fenotipo A, B y E. Entonces, en el A, por ejemplo, puedes usar un solo bronquilatador. Por ejemplo, un bromuro de hipatropio, un salbutamol, o puedes usar un LAMA, que es, por ejemplo, bromuro de tiotropio. Pero si es fenotipo B, no tiene más factores de riesgo, entonces ya se recomienda la combinación de un beta agonista de acción prolongada, por ejemplo, en nuestro medio solamente hay dos medicamentos que tienen esta combinación. El Ultibro, que es indacaterol, que es el beta agonista de acción prolongada, con glicopironio, que es el antimuscarínico de acción larga. Y existe el espiolto, que tiene como beta agonista de acción prolongada al holodaterol, y su antimuscarínico de acción prolongada o de acción larga es el bromuro de tiotropio.
Entonces en B, lava más lama. En la E también puede ser, pero si usted tiene un eosinófilo más de 300, ya le das triple terapia, ¿no? Recuerda que el paciente fenotipo E tiene mayor disnea, tiene un índice de CAT no más severo y tiene ingresos hospitalarios y muchas exacerbaciones. Ese es un paciente de alto riesgo para EPOC. Y si tiene oxígenos más de 300, ya le das lava, más corticoide inhalado. En nuestro medio no existe un inhalador que tenga los tres componentes, pero en otros países sí existe lama, más corticoide, triple terapia, ¿no? Sigue, por favor. Mm. Entonces, cuando usted trata EPOC, va a ver su diagnóstico, ¿no? Una espirometría. Su evaluación inicial vas a usar, hacer, bueno, hacer su fenotipo en base al índice CAT y a su escala de disnea, a sus ingresos hospitalarios, a sus exacerbaciones. Entonces, usted va a tipificar a su paciente y en función de eso le va a dar tratamiento, ¿no? Y va a ir controlando en el tiempo. Eh, Seguimos, por favor. Nosotros el tratamiento, más allá de usar los inhaladores, también tenemos que tener algunos otros aspectos, ¿no? Los pacientes con EPOC son factores de riesgo, por ejemplo, en la pandemia del COVID-19, los EPOC eran que tenían alta mortalidad, pero los EPOC que eran secundaria a exposición de tabaco, en Japón, en China, fallecían un montón. En nuestro Perú no tanto porque la exposición a biomasas y el contexto no era tan igual y no se morían tanto, ¿no? En nuestro medio se morían, al menos en Huancayo, los pacientes que eran cardiópatas y los pacientes que tienen obesidad, diabéticos, se morían más, ¿no? Pero no tanto porque no había muchos fumadores acá en realidad. Los fumadores sí. Entonces, en un paciente con EPOC, en su tratamiento, usted tiene que decirle, tiene que usted vacunar, señor. Entonces, hay vacunas para influenza cada año, para SARS-CoV-2, para COVID, ¿no? La vacuna antineumocócica, todo eso se tiene que indicar al paciente actualmente. Y ahí eso tiene grado de evidencia. Eso se llama tratamiento no farmacológico. O sea, a todos debes decirle, señor, usted es el tratamiento no farmacológico, usted no debe fumar y hacer todo un contexto de evaluación. No debe fumar usted, señor. ¿Ya? Y obviamente eso también existe todo guías para manejo de los fumadores, ¿no? Pero no es tan fácil dejarlo. También cese de consumo tabáquico, rehabilitación pulmonar es muy importante, actividad física en todos los casos de los pacientes y la vacunación para influenza, para COVID, antineumocócico, para tosferina, para ESPER, para el virus sincitial respiratorio que está actualmente también ya ingresó a su programa. Siguiente, por favor. La siguiente. Acá vemos el tratamiento del EPOC, pero en función basado en la disnea y basado en la exacerbación. Cuando hay disnea, tienes que usar, por ejemplo, usted puede estar usando su bromuro de ipatropo, salbutamol solo, como que no va muy bien. Entonces usted tiene que ya ingresar otro tipo de medicamentos como los beta agonistas de acción prolongada, como los antimuscarínicos de acción prolongada o los dos juntos, ¿no? Y eso va a hacer que el paciente mejore su disnea. Lo otro es, si ves la exacerbación, cuando ves pacientes que se exacerban mucho, entonces tú vas a tener este flujograma. Puedes utilizar a beta agonistas de acción prolongada o antimuscarínicos nada más, pero el paciente no controla, le haces un hemograma y su eosinófilo está a menos de 300, solamente tendrás lava más lama, ¿no? O un solo inhalador. Pero si por otro lado usted tiene el hemograma que tiene eosinófilos más de 300, usted le puede dar triple terapia, lava más lava y corticoide inhalado. Si no mejora con eso, ya tienes que pensar en biológicos. Dupali, du- Dupilumab, por ejemplo, ¿no? En casos de bronquitis crónica.
Personalmente no he tenido la oportunidad de utilizar esto porque de pronto se controlan los pacientes, pero en caso de no control podrías usar este biológico. Ahora, por otro lado, usted está dando al paciente su lava y lama, pero no mejora, ¿no? Entonces, como no mejora, usted le hace un eosinófilo, si está más de 100 nomás, también le puedes agregar, es una condición. O sea, la regla para usar corticoide en época actualmente es de cajón, eosinófilos más de 300. Pero si usted está dando a un paciente lava y lama y igual no mejora, entonces le vuelves a hacer un eosinófilo, ya puedes considerar cuando tiene más de 100 usar la triple terapia. ¿Ya? Entonces, esos pacientes que no controlan y con eosinófilos de menos de 100, ¿qué vas a hacer? No controlan, ¿no? Mm, y ahí ya se utilizan en bronquitis crónica y en exfumadores. Puedes usar la acitromicina. La acitromicina, estimado colegas, es inmunomodulador. Hay varias formas de dar. eh, 250 miligramos al día o 500 tres veces por semana, interdiario, ¿no? Pero también hay guías de 250 internet que también va muy bien. O este biológico, ¿no? Ruflumilas. Entonces, como vemos, existe actualmente manejo del EPOC en función de eh, los epsinófilos. Corticoide inhalado triple terapia cuando es mayor de 300. Cuando son menores hay que evaluar todo este contexto, ¿no? Siempre por lo menos más de 100 eosinófilos en un paciente que no mejora, podrías utilizar también. Siguiente, por favor. Acá algunas recomendaciones para oxigenoterapia suplementaria. Eso es en situaciones ya extremas de EPOC, aparte de la fisioterapia respiratoria que vas a pedir. También se tiene que enseñar a la familia a la oxigenoterapia. En esta diapositiva también vemos algunas dosis ¿no? Y su principio activo de cada grupo de medicamento. Por ejemplo, en SABA, que es beta agonista de acción corta, tenemos salbutamol en nuestro medio, terbutalina no hay en nuestro medio, en otros países sí hay. Como LAVA, salmeterol solo no tenemos, formoterol solo no hay. Ni indacaterol ni olodaterol solo no hay, siempre está en su combinación, ¿no? O sea, el salmeterol si tenemos en nuestro medio asociado al corticoide fluticasona, formoterol asociado a budesonida y también a beclometasona. Indacaterol tenemos, ese es el ultibro. El indacaterol se asocia a glicopirronio como antimuscarínico. El indacaterol es un beta agonista de acción prolongada. Y el olodaterol se asocia pues al bromuro de tiotropio en nuestro medio, solo no hay. SAMA es anticolinérgico de acción corta, ¿no? Eso es el bromuro de hipatropio, lo único que tenemos. LAMA son lo que hemos mencionado ya y combinaciones. Avanza, por favor. Acá hay algunas recomendaciones que hemos mencionado, ¿no? Factores a considerar cuando se inicia un tratamiento con corticoide inhalado, que ya lo hemos mencionado. Avanza, por favor. Otros tratamientos farmacológicos, en caso de un EPOC enfisematoso, tendrás que usar pues alfa-1 antitripsina, ¿no? Antitusivos generalmente nunca damos en EPOC. Cuando hay flema, más bien hay que promover la salida. Vasodilatadores, tampoco. Opioides, tampoco. Tratamiento de la hipertensión pulmonar. eh, Generalmente eso lo vamos manejando con nuestros colegas cardiólogos. Avanza, por favor. Y este también es unas recomendaciones pero esto es de la guía GES. Por ejemplo, el manejo de los pacientes con EPOC de bajo riesgo, debes pedirle deshabituación tabáquica, tiene que retirar el tabaco, su educación, actividad física, vacunación, alfa-1 antitripsina hay que dar al que le corresponde, hay que tratar las comorbilidades, por ejemplo, si yo tengo un reflujo gastroesofágico y esto me está llevando al EPOC, tengo que tratar ese reflujo, si no voy a mejorar.
Y obviamente consejería, ¿no? Terapia inhalatoria, ejercicios, vacunas, como hemos mencionado. Y cuando es de alto riesgo, también lo mismo, ¿no? Tratamiento farmacológico y no farmacológico. Siguiente, por favor. Ese es el algoritmo que hacen nuestros colegas, bueno, la guía de GES. Empieza por recomendaciones generales para el tratamiento, ¿no? Abandonar el tabaco, obviamente, medicación de rescate, comorbilidades, vacunación, educación, ejercicios, déficit de alfa, antitripsina hay que tratar, rehabilitación pulmonar, oxigenoterapia, todos van en este contexto. Y también acá la guía GES te da, pues, de acuerdo a su alto riesgo, su bajo riesgo. Entonces, bajo riesgo, lava nomás, o si no, lama. En cambio, en alto riesgo, ellos hacen su fenotipo en no agudizador, lama. Agudizador no eosinofílico, la guía GES separa al alto riesgo en agudizador no eosinofílico y en el agudizador eosinofílico. No, de repente es lo mismo, pero en otro flujograma, si se quiere, ¿no? Acá, como ves, la Manama utiliza en el agudizador eosinofílico, pero en el agudizador eosinofílico lo tratan como un asma, lava y corticoide inhalado, por ejemplo, salmeterol fluticasona, formoterol budesonida, por ejemplo, es tratamiento de asma, pero en un EPOC que tiene eosinófilos altos más de 300, le puedes dar como tal. Y si no mejora, recién le llevas a triple terapia. Y por otro lado, este no agudizador eosinofílico, o agudizador no eosinofílico, perdón, no agudizador eosinofílico, si no mejora con lama, finalmente terminan usando triple terapia, ¿no? Entonces son formas diferentes de ver, pero finalmente es lo mismo, creo, ¿no? Entonces, puntos claves en EPOC. Siguiente diapositiva. Hay que tratar por fenotipos, eso es lo clave, ¿no? La clave. Sigue, por favor. Hay recomendaciones ahí de la guía, no lo vamos a leer. Sigue, por favor. Oh, sigue. Algo puntual, sigue, por favor, hasta algo puntual en exacerbación. ¿Qué cosa es la exacerbación de POC? Es el cuadro, ¿no? Donde el paciente exacerba sus síntomas y que generalmente un 80% es infeccioso. De esos 80%, bacterianos son un 60%. Entonces, como les dije al inicio, no es necesario dar antibióticos a todos. Entonces, cuando la EPOC está exacerbado, valorar inicio de antibióticos, terapia que incluye psicorticoide, a veces hasta endovenoso, y si no también en inhalador, cualquier exacerbación de EPOC, ¿no? Entonces, una exacerbación de EPOC trae impacto sobre los síntomas y función del pulmón, ¿no? Incremento de los costos económicos para el paciente, para los sistemas de salud, incremento de la mortalidad, declinación de la función pulmonar. Cada exacerbación va haciendo que el paciente pierde capacidad funcional en el tiempo. Hay un impacto negativo en la calidad de vida, ¿no? del paciente, por tanto, se debe hacer un diagnóstico, una tipificación y un tratamiento adecuado, farmacológico y no farmacológico para los pacientes a fin de evitar exacerbaciones. Acá, la siguiente diapositiva, en realidad exacerbación de EPOC también es otro capítulo, pero acá solamente quería mencionarles para ver como un diagnóstico diferencial entre asma y EPOC. EPOC va a ser más neutrofílico, no hay hiperactividad bronquial, no hay respuesta a esteroides, salvo en los fenotipos que tienen alto eosinófilo, ¿no? En ellos o en exacerbación, más no. O sea, corticoide de arranque en EPOC está mal, ¿no? Asma, sí, sí hay eosinofilia, hay hiperactividad bronquial, respuesta a esteroides, ¿no? Siguiente, por favor. Acá otra diferencia en asma y EPOC. El asma hay una sensibilización previa. Existen los linfocitos TSD4, eosinófilos, macrófilos, mastocitos. Hay una gran reversibilidad cuando usa inhalador. O sea, usted hace la espirometría, usa inhalador, revierte.
En la EPOC hay más bien un factor de riesgo, agente nocivo. ah, Acá está más bien elevado los CD8, hay más macrófagos, neutrófilos. Y cuando usas inhalador, por ejemplo, la prueba de espirometría no es reversible, no mejora. Siguiente, por favor. Entonces acá hay otra diferencia entre asma y EPOC. La edad de inicio del asma es a cualquier edad. En la EPOC, más de 40. El tabaquismo en el asma es indiferente, en la EPOC es muy frecuente. Y también otros factores como nuestro medio, la exposición a humo de leña. Perú, chicos, es uno de los países que tiene menos control de medio ambiente en sus mineras. Eso ha hecho un presidente tal que ya ustedes saben. Les ha regalado sin control de medio ambiente y dañan nuestro aire, nuestros ríos, nuestras tierras. Y vivimos una situación muy crítica. Eh, o sea, el único factor, en nuestro medio casi no hay mucho tabaco, como en otros países, pero sí hay mucho contaminante, el pobre minero expuesto a trabajar con unos EPPs, pero que finalmente se enferma. Bastante biomasa, ¿no? Mucha polución, entonces eso enferma al paciente. Y las enfermedades, mira, yo estoy en Huancayo desde el 2013 como neumólogo y cada vez veo más enfermedades obstructivas, más fibrosis, ¿no? Más EPOC. Nuestro parque automotor también está aumentando bastante y está haciendo que la población se enferma. Ya, enfermedades asociadas en asma, rinitis, conjuntivitis, dermatitis, ¿no? Eh, ah, Eso no hay en el EPOC. O sea, el asmático es un paciente atópico, pues desde niñito tiene su rinitis, su dermatitis, ¿no? En el EPOC, ¿no? Antecedentes familiares en el asma es muy frecuente, ¿no? Papá asmático, mamá asmático, papá con su rinitis, mamá con su dermatitis, entonces el niñito hay relación ahí. En la época no hay nada de eso es factor de riesgo, ¿no? Factor de riesgo. Reversibilidad de la obstrucción. En el asma, cuando usas inhalador, fácilmente revierte. En la época no. Respuesta a glucocorticoides en el asma desde el inicio va muy bien. En EPOC, indeterminado variable. Y hemos dicho en casos graves, GOL2, GOL3 o si no en los fenotipos E o de alto riesgo según la guía GUESS, ¿no? Antes de terminar, quiero, de repente es muy importante el actual manejo de los pacientes con EPOC según la guía. ¿Qué ha actualizado en la guía GOL 2026? ¿Qué se ha actualizado? ¿Qué se ha actualizado en esta guía? ¿Qué se ha actualizado en la guía? Uno, el diagnóstico más temprano en EPOC. Dos, el manejo de los famosos etiotipos. Hay 6 etiotipos. Los 6 etiotipos, bueno, eso es como una cuestión de causa, ¿no? Entonces, los etiotipos que se ha visto en el GOL 2026 es el etiotipo G, que es el genético, causada por anomalías genéticas, destacando ahí pues el déficit de alfa-1 antitripsina. El otro es el EPOC tipo D, desarrollo anormal, ¿no? Debido a eso, en algún momento yo les expliqué el bajo peso al nacer, el prematuro, ¿no? Esto te va a condicionar un factor de riesgo a la larga. Y cuando yo pregunto en la práctica diaria, y realmente los pacientes que tienen problemas obstructivos son los que han nacido parto por cesárea, encima bajo peso al nacer, prematuro. Entonces, eso es desarrollo anormal. Eso es EPOC tipo D, eso es un etiotipo, es como una causa, ¿ya? Y el otro etiotipo es cigarrillo, ¿no? EPOC C, tipo C. Es la clásica asociación directa e indirecta al humo de tabaco. Pero, pero también en la guía GOLD se ha considerado la EPOC tipo P, polución, biomasas, ¿no? Ahí también está el aspecto como causante, ¿no? El humo de leña, biomasas, polución ambiental y laboral. Recuerden que hay época ocupacional, gente que está trabajando en una industria tal, soldadores tal, ahí empeoran, ¿no? Entonces, ese es el otro etiotipo.
También tenemos el etiotipo I, infeccioso, secuela de muchas infecciones crónicas. Por ejemplo, hay un capítulo especial de EPOC post-TBC, post-tuberculosis, es un etiotipo, así lo consideran la guía, etiotipo. Y también aquellos pacientes que tienen VIH, ¿no? VIH, ¿no? SIDA, hacen EPOC, eso es EPOC tipo I, infecciosa. Y luego tenemos el EPOC tipo A, se da pues en pacientes con asma crónica persistente que evolucionan a una obstrucción, ¿no? Entonces, estos son los famosos etiotipos, no se olviden, en EPOC. EPOC tipo G, genético, EPOC tipo D, desarrollo normal, EPOC tipo C, cigarrillo, EPOC tipo P, polución, biomasas, EPOC tipo I, infeccioso y EPOC A, asma, ¿no? Al asma EPOC. Ya, entonces, eso sería todo, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, doctor, todo claro. Ya, entonces, mañana, ¿a qué hora tienen tiempo, chicos? Para terminar las clases que falta. Creo que es bronquiectasia y el otro es enfermedades ocupacionales, creo, ¿no? Sí, doctor, esos. Esos dos haríamos mañana. ¿Podría ser a las 3? Sí, doctor, porque 4:30 tenemos otra clase. Tienen clases 4:30. Entonces podríamos empezar inclusive antes de las 3, ¿no? 2:50, sí. Claro, doctor, sería lo más conveniente, por favor. Ya, 2:45 quedamos, ¿ya? 2. 2 de la tarde con 45 minutos. Ya, Ya, ya chicos, buenos días entonces. Buen domingo. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenos días, cuídense. sí, doctor. Ah, doctor. Ay, sí. Ah, del examen. Algo dijo, ¿no? Ya mañana le decimos. Cuando termines la reunión, finalices también la clase. Ya.